No caben dudas que el peronismo fue la época más apasionada de la historia reciente argentina, no solo en ese periodo, sino ahora mismo también. ¿Cómo puede ser que los estudiosos de este movimiento tengan opiniones tan encontradas, tan diferentes? Los hay quienes desde un lado de la calle dicen que fue el origen de todos los males, la gran oportunidad perdida, la decadencia y el fracaso del desarrollo argentino. Y los del otro lado de la misma calle que dicen que fue la más exitosa de todas las etapas de este país, en donde hubo una gran industrialización y redistribución del ingreso, además de autonomía nacional. ¿Cómo puede ser que hechos históricos, palpables, empíricos y reales, para unos hayan sido un verdadero suceso y para otros haya sido un fracaso estrepitoso? ¿Cómo puede ser que el peronismo haya generado dos miradas tan distintas entre sí? Si hasta ha dividido familias al punto tal de no verse por años, incluso de por vida, por sus opiniones. Peronismo y antiperonismo están tan alejados unos a otros, con casi 0 puntos en común, que quizás sea esta la causa de no poder conformar el tan ansiado acuerdo nacional. Por suerte, en Radio Antorchas contamos con Adolfo Storni, un verdadero divulgador histórico que cuenta la historia de la manera que hay que hacerla, tomando en cuenta el contexto que se vivía en ese entonces y sin dejar de lado ningún hecho, siendo de esa manera objetivo y prudente en sus observaciones y opiniones. Hoy, Adolfo nos va a contar los mitos y falacias de la economía peronista. Espero que les guste la charla. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Una vez más, bienvenido. Buen día, Fabián, ¿cómo andás? Bien, ¿todo ¿Qué decís? bien? Todo bien, excelente. Bueno. Una vez más hablando sobre historia argentina. Qué lindo que es Así es. esto, ¿eh? Sí. Esta vez vamos a hablar sobre el peronismo una vez más, ¿no? O sea, ¿cuánta tela da para cortar el peronismo, Adolfo? Fuente inagotable Es de, increíble. de Año interpretaciones. 2024 y seguimos, y creo yo seguiremos, Y porque viste que, sobre todo porque se repiten, viste, ciertas políticas y quedan después instaladas en la mentalidad argentina, ciertas cosas que se hicieron y algunos creen que se hicieron bien o que tuvieron buenas consecuencias. Y un poco lo que queremos hoy hablar es de algunas cosas que por más que las intenciones a veces siempre pueden ser buenas, los resultados son malos, ¿no? Y cuando se vuelve a repetir, lo trágico es que no se aprendió, y volviste a repetir 50, 70 años más tarde el mismo error. Así que bueno, de exactamente. eso vamos a charla. Sí. Vamos a hablar hoy sobre la economía peronista, tanto que se habla de las políticas económicas del Pocho, que para algunos fue la mejor época de la Argentina y para otros es la famosa frase gran oportunidad perdida, ¿no? Sí, lo que pasa es que Perón encuentra al país y al mundo en una situación, digamos, muy particular, ¿viste? El mundo terminaba la Segunda Guerra. Ujú. Estaba también fresco lo que había pasado después de la Primera Guerra, donde hubo crisis importante, guerra de devaluaciones, guerra de monedas, afectó mucho a la Argentina, digamos, los años de la posguerra, de posguerra de la Primera Guerra Mundial. La Argentina ya se había industrializado bastante, sobre todo por sustitución de importaciones, ¿no? Y la vuelta, digamos, a un mundo en paz. Argentina la agarró mal, ¿viste? Y sufrió bastante Argentina, pero por suerte se recuperó rápido. Pero ese pensamiento quedaba, viste, muy fresco porque hubo muchas quiebras, mucho desempleo, muchos problemas para exportar, para importar. Ahí cambia, después de la Primera Guerra, cambia el comercio internacional de Argentina, ¿no? Entonces nosotros le vendíamos a Inglaterra, con los cuales nos quedara un saldo a favor, pero le comprábamos a Estados Unidos, con lo cual teníamos que financiar. Y ese era como un triángulo
donde la plata iba así dando vuelta. Los ingleses nos pagaban, nosotros les pagamos a los americanos, y los americanos le tenían que pedir guita a los ingleses para seguir manteniendo su consumo. Entonces era un círculo, un modelo que digamos que era frágil, ¿no? Pero bueno, llega Perón al gobierno y encuentra Argentina primero con muchas reservas en el Banco Central, segundo con mucha plata a cobrar de los ingleses, a los que le habíamos vendido durante toda la guerra y nos debían mucho dinero, pero después Perón encuentra dos situaciones locales que de su mala interpretación surgen ciertas políticas que, bueno, trajeron consecuencias. La primera mala interpretación es que tenía que él sostener el pleno empleo. Y Argentina estaba en pleno empleo al final de la Segunda Guerra Mundial. Había pleno empleo. Y había mucha gente, y en la década anterior había pasado algo que fueron las migraciones internas, ¿no? Cerca de 1 millón de personas entre 1930 y 1945 fueron a las grandes ciudades, sobre todo a Buenos Aires, bueno, pero también podemos hablar de Rosario, de Córdoba, Santa Fe, fueron 1 millón de personas que no tenían, por un lado no tenían mucha experiencia, si querés, Sí, sí, industrial, sí. porque era gente del campo, básicamente, ¿no? Entonces no tenían experiencia industrial, no tenían experiencia política, no tenían experiencia de organización, y bueno, entonces Perón ve eso, ve ese grupo, esa gente que no tenía ningún tipo de representación y crece, digamos, los primeros años del peronismo, crece exponencialmente la sindicalización de la fuerza laboral, ¿no? Pasa de... Exacto. me- Ahora, Adolfo, con lo que estás diciendo, se derriba el mito de esa frase para mí gorila que dice que Perón trajo las villas, porque me estás diciendo que no, vinieron entre el 30 y el no, a ver, 45. es incompleto, porque las villas empiezan más o menos cerca de 1930, ¿no? Con toda esta gente, que no eran todos, no era toda gente que venía del interior, había villas de extranjeros, ¿no? De extranjeros europeos, ¿no? Había una villa de polacos que habían venido a la construcción de los subterráneos. Digamos, las villas empiezan antes, obviamente que Perón hace una política industrial, de industria, digamos, industria liviana, textiles, metalmecánica, que no exigía mucha capacitación previa, y bueno, esa industrialización forzada, que después vamos a contar cómo se hace, siguió atrayendo gente y Buenos Aires básicamente no tenía infraestructura. No era que un tipo venía del interior y acá había un departamento libre en alquiler a un precio accesible con ese salario. Entonces la gente iba y empezó a engrosar las villas, ¿no? Eso fue lo que pasó. Pero bueno, Perón, la primera interpretación que hace mal es que no había pleno empleo, ¿no? Entonces tenía que generar políticas de pleno empleo. Y Argentina estaba en pleno empleo. Segundo, eh, que había un riesgo importante, y eso es discutible, pero creo que tenía bastantes elementos para estar en lo cierto, que el país corría el riesgo de caer en manos del comunismo, que era lo que estaba pasando en gran parte del mundo, ¿no? Porque media Europa cae bajo el comunismo y la otra mitad no cae, pero los partidos comunistas italianos, franceses, eran fuertísimos, tenían Era 20, fuertísimo. 30, 40% de los votos y estaban siempre ahí nomás de ganar las elecciones. Entonces Perón, digamos, tenía miedo de eso, ¿no? Digo Perón, pero bueno, todo el grupo ese político-militar que se origina en el GO, pero bueno, que después va teniendo un armado político más consistente, ¿no? Con incorporación de gente que viene de otros partidos políticos y también del sindicalismo. Y entonces esa fuerza que fue el peronismo, que era una combinación, ¿no es cierto? Un rejunte de varios orígenes. Y después la tercera, que era externa, que Perón creía que iba a haber grandes problemas en el comercio internacional y que tarde o temprano se avecinaba la Tercera Guerra Mundial. Entonces había que cerrarse, había que autoabastecerse de un montón de bienes, de materias primas, y bueno, entonces él genera esta política de favorecer al obrero industrial, pero que era un obrero industrial, digamos, no muy
no muy sofisticado, porque dijimos básicamente industria textil, industria metalmecánica, organizar un movimiento político que tenía, digamos, su principal votante estos sujetos, ¿no es cierto?, que eran ex migrantes internos, ahora obreros industriales, y que había que de alguna manera ir en ese camino, porque Argentina había dejado de ser un país agropecuario. En la década del 30, o digamos casi durante la Segunda Guerra Mundial, el sector manufacturero pasa al campo, pero digamos ahí tenemos uno de los grandes mitos, ¿no? Como que Perón industrializó la Argentina. Y Argentina se venía industrializando desde fines del siglo XIX. Hay muchísimos ejemplos, ¿no es cierto? Desde los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán, que son de 1870, cuando llega el ferrocarril y puede llevar la maquinaria, todos los molinos harineros, toda la industria metalúrgica, todas las grandes alimenticias que son de finales del siglo XIX, ¿no? Las Noel, las Saint, Sí, los sí, sí. molinos Río de la Plata, ¿no es cierto? Todas Pero esas ese proceso de industrialización que tuvo Argentina, pre-Perón y también durante, ¿no?, el gobierno de Perón, fue mediante una política proteccionista, que era lo que estaban haciendo todos los países post Primera Guerra Mundial, ¿no? Al principio era sustitución de importaciones, ¿viste? Era muy difícil importarlo, entonces había que producirlo localmente. Después en la década del 30 empieza cierto proteccionismo y en la Segunda Guerra Mundial también, pero bueno, esa sustitución, si querés, se transforma en una política industrial cuando se genera un par de políticas específicas, como fue una, apropiarse de la renta agropecuaria a través del IAPI, que era el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que era un intermediario estatal que compraba toda la producción exportable y la exportaba. Y si había ahí un superávit, eso se volcaba después para la industrialización. Entonces, primero, esa industrialización se ve financiada, por un lado, por el comercio, por las exportaciones agropecuarias que dejan gran parte del precio, se la dejan al Estado. Después, otra cosa que hace Perón es nacionaliza el Banco Central, que era mixto hasta 1946, y nacionaliza los depósitos. Entonces, todo eso pasa a ser manejado por el Estado y comienza una política de dar préstamos a tasa de interés real negativa, o sea, por debajo de la inflación. Después de 1948 empieza a subir mucho la inflación por efectos, ¿no es cierto?, del financiamiento del déficit a través de la emisión. Y bueno, los redescuentos que daba el Banco Central a ciertas industrias, y los bancos eran prácticamente ventanillas del Estado, ¿no? Si bien existían los bancos privados, pero ya, digamos, ellos tomaban los depósitos que se los administraban al Estado y después la política crediticia la fijaba el Estado Nacional. Y eso se permitió, hubo muchas transferencias, ¿no es cierto?, básicamente del campo, de los ahorristas, porque vos tenías un depósito y después otro gran uso que para financiar al Estado y sobre todo los gastos corrientes, ¿no? Porque durante el peronismo la principal crítica que se le hace es que no se invirtió en, en capital, ¿viste? Se invirtió más que nada no hubo inversiones, quiero decir, ¿no? Entonces, toda la infraestructura del país quedó como congelada, ¿no? A cómo estaba en el 45 o de antes, ¿no? Porque en la guerra tampoco muchas cosas no se habían hecho. Entonces, eh, el peronismo o la economía peronista utilizó varias medidas, como fue la tasa de interés real negativa, el proteccionismo, bueno, el control de cambios, manotear las cajas jubilatorias, ¿no? En esa época hubo una explosión de aportes porque, bueno, se hizo más universal y el Estado empezó a tomar esos fondos que estaban en las cajas jubilatorias y le daba bonos, o sea, algo que hoy nos parece casi común, por lo hace todo el mundo. Bueno, el primero que lo empezó a hacer fue Perón. Pero Y Argentina vivió una fiesta, ¿no es cierto? 1946, 47, 48, vive una fiesta, ¿no? Donde hubo un montón de transferencias, básicamente al obrero urbano, digamos, al proletario urbano, en menor medida al industrial, y el que financia toda la fiesta, como dijimos, es el campo, los dueños de los depósitos, los futuros jubilados y después
todo ese capital que tenía el Estado a través de las reservas y a través de la plata que nos debían los ingleses y otras naciones europeas, nos lo fumamos todos, Sí. porque lo fuimos gastando en estas políticas, pero también algo no menor, si querés después lo ampliamos, que fue toda la nacionalización, estatización de las empresas públicas que eran todas privadas en esos años. Sí. Bueno, esto que dijiste recién entonces es lo que los estudiosos que están a favor de estas políticas peronistas, del peronismo, las políticas económicas del peronismo, hablan de la redistribución del ingreso, entonces, ¿no? Y es que hubo a ver, lo concreto es que hubo una redistribución del ingreso, pero no hiciste crecer la torta, le sacaste a uno, le diste a otros. eh, Mito total que se industrializó el país no se industrializó por estas políticas, lo que sí hubo una enorme transferencia, ¿no? Porque los primeros años se disparan los salarios, producto de todo esto, no solamente, digamos, porque el modelo tenía dos supuestos. Primero, iba a haber alimentos baratos. ¿Por qué? Porque el precio local era igual a precio internacional menos los derechos de exportación o, digamos, la brecha esa que ganaba el IAPI, que es lo que hemos visto durante el kirchnerismo, que era lo mismo, ¿no? Alimentos baratos. Entonces, el modelo se sostenía con alimentos baratos, con mucho crédito, crédito para consumo, no para, y hubo mucha construcción también. O sea, entonces los beneficiados fueron los obreros de la construcción, los obreros de la industria liviana y, si querés, ciertos sectores industriales. Y paga el plato de digamos, de lo que pagan los costos de todas estas políticas, el campo, la clase media, los jubilados, los profesionales, digamos, todos los que tenían de alguna manera un ingreso fijo, y bueno, son los que la inflación empieza a carcomer. Después hubo transferencias privadas, ¿no? Perón congela los alquileres y durante todo el peronismo no se tocaron el precio de los alquileres y el inquilino se vio muy favorecido porque con la inflación que había terminó pagando una fracción mínima de lo que hubiese sido un costo real de un alquiler. Sí. ¿Y qué hay de cierto de la industria liviana? Porque es lo que desarrolló fuertemente el gobierno, ¿no? El gobierno de Perón. Sí, bueno, O sea, fabricar heladeras, lavarropas, de ese tipo, o sea, esa es la industria liviana, ¿no? sí, 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 eso se desarrolla, pero el problema era que eso, digamos, generaba mucha mano de obra, digamos, de gente que no estaba muy capacitada, los organizabas dentro de los sindicatos estaban totalmente alineados al Estado, no había ningún riesgo de que se te corrieran hacia la izquierda, perdón, hacia el comunismo, Ujú. pero tenía un problema esa política o esa industrialización, si querés, forzada, que los principales insumos eran importados. Entonces vos, más aumentaba la producción industrial de estas cosas, más importabas Cero, acero cero. y combustible, petróleo. Entonces, y las exportaciones del agro, porque le había sacado la renta, venía en picada, y también los precios internacionales venían en picada. Entonces empezaste a tener un problema de balanza de pagos, ¿no? Porque no podías financiar. Al final del peronismo, las importaciones de petróleo eran un tercio de las importaciones. Imagínate hoy Argentina estar importando 25.000, 30.000 millones de dólares de energía, de petróleo, ¿no? O sea, no tenés cómo pagarlo. Y Argentina se empieza a ahogar en esos años, ¿no? Empezó el desabastecimiento, ¿viste? No había, era muy difícil conseguir combustible, no había neumáticos, había todo un mercado negro, bueno, y después todo eso, fueron 3 años de fiesta, después vino una sequía, vino todos estos problemas, y Perón se empieza a dar cuenta del daño que había pasado en la economía y quiere dar un golpe de timón, ¿no? Que creo que lo hemos hablado nosotros, el segundo plan Hicimos, quinquenal, hicimos el Perón liberal. el Perón liberal, decimos, sí, sí. Sí, sí, volver ¿viste? A ciertos mecanismos de mercado, a darle impulso al agro, que era el que traía divisa, porque acá en Argentina el único que acumulaba capital básicamente era el agro, que después del agro se hicieron desde los grandes palacios en Buenos Aires hasta los primeros proyectos de industrialización, toda la plata, mayor, menor medida, venía del agro, ¿no? Era el único que acumulaba capital.
Después eso cambia, deja de acumular capital, obviamente no es el sector más dinámico, digamos, Argentina termina el periodo peronista con un campo, si querés, un sector exportador agropecuario ni siquiera estancado, en franca caída, ¿no? Con volúmenes que se habían caído, superficie sembrada que se había caído, cantidad de productores que habían desaparecido, ¿no? Y todo eso, bueno, repercutió. Entonces Argentina empezó a tener problemas de balanza de pagos, ahí empezamos a tener, digamos, problemas también para vender nuestros productos, ¿no? Por los primeros años, cuando finaliza la guerra, casi que le poníamos precio a nosotros a las cosas que vendíamos, ¿no? Después eso cambia, empieza el Plan Marshall, entonces el Plan Marshall empieza a vender Estados Unidos barato su trigo y su maíz a Europa y a otros países, y entonces desplaza a Argentina porque lo vendía más barato, lo vendía subsidiado, y después teníamos un temita ahí que Argentina, en vez de alinearse de entrada con Estados Unidos, que era un poco el que nos venía presionando en la preguerra, durante la guerra, en vez de, digamos, ya habiendo perdido el fascismo por un lado y habiendo perdido toda su influencia Gran Bretaña en la política internacional, te quedaban dos opciones: o te hacías comunista, órbita soviética rusa, o te abrazabas con Estados Unidos, como fue el caso, digamos, por dar un ejemplo, de Brasil. Y Argentina no lo hizo, ¿viste? Y eso nos costó muy caro, porque, digamos, durante la guerra, Estados Unidos bloqueó préstamos, bloqueó exportaciones, bloqueó armamento, y bueno, digamos, todos los militares que en esa época el ejército era muy fuerte, bueno, Perón lo hace muy grande. Por eso, digamos, el ejército era peronista en esos años, no porque le gustara a Perón y las políticas, porque le dio mucha guita. Les dio, viste, fábrica de armas, les dio el manejo del acero, los metió fuerte en YPF, les dio ministerios, les dio gobernaciones, y el ejército seguía, ¿no? Hay un libro de Robert Potash que analiza, viste, el crecimiento del ejército en esos años, y claro, ponele, cuando asume Perón había 20 generales, y cuando termina el peronismo había 100, o sea, había aumentado la estructura, o sea, lo mismo que a veces uno puede ver con el empleo público, bueno, pasó en el ejército, ¿no? Aumentó la cantidad de coroneles, de generales, y eso generaba, viste, una lealtad, porque a todos le daba, o sea, los que no tenían un mando de una unidad del ejército, los mandaba a una empresa pública, los mandaba a una gobernación, a un ministerio, y por eso fue tan leal el peronismo, los militares al peronismo, que se cae por un tema accidental, esa lealtad, que fue el conflicto con la iglesia, ¿no? Porque bueno, como muchos de estos eran nacionalistas, entre Perón y la iglesia, eligieron la iglesia. Sí. Yendo al plano económico de nuevo, Adolfo, ¿se puede decir que Argentina siempre pensó, siempre tuvo atrasado 30 años, 20 años en sus planificaciones, en sus pensamientos? Te lo digo porque cuando fue el final de la Primera Guerra Mundial, la posguerra, la post-Primera Guerra Mundial, todos los países europeos, bueno, los países involucrados en ese desastre, empezaron a aplicar políticas proteccionistas, bueno, empezaron a protegerse, a fortalecerse para, bueno, para después salir. Así lo hizo también Argentina, ¿no? Y cuando fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue el acuerdo de Bretton Woods. No sé si estoy errado en todo lo que digo, pero ese acuerdo implicó, bueno, políticas de empezar a abrir la economía, que todos los países abran la economía, países de libre comercio, y aparece Perón en ese mismo momento del acuerdo de Bretton Woods, siguiendo con la economía cerrada y siguiendo con estas políticas. Y bueno, Sí, Argentina no creció. ¿Estoy errado? no. No, no, es así, mira, porque Perón creyó que iba a volver a suceder lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que todo el mundo se cerraba y que había una guerra de monedas y quién devaluaba más, y, viste, aranceles, proteccionismo, etcétera. Y Argentina no fue el que más utilizó eso, ¿no? Comparado con países europeos o el mismo Estados Unidos u otros países latinoamericanos. Entonces, como querían evitar que eso vuelva, porque muchos, y el mismo Keynes lo decía, ¿no? El nazismo, si querés, fue una consecuencia de un mal arreglo por la paz después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que le pusieron, viste, muchas cargas y, digamos,
casi como que los humillaron. Eso era la lectura que hacía Keynes. Y Perón pensaba que eso era lo que había que pasar y que iba a haber problemas de comercio internacional, pero esos problemas se podrían haber evitado si Argentina se alineaba políticamente con Estados Unidos y salía a exportar a buenos precios eso con plata de Estados Unidos. Es medio ingenuo lo que digo, ¿no? Porque la realidad es que si bien se abre el comercio para todos, se cierra Estados Unidos y Europa en lo que es agricultura, ¿no? Los bienes agrícolas empiezan a ser protegidos en Estados Unidos y en Europa, y eso a Argentina le pega fuerte. Por eso también Perón quería, de alguna manera, desarrollar un autoabastecimiento, porque sabía que esas exportaciones agropecuarias que habían engrandecido a Argentina durante casi 70 años, iban a tener muchos problemas de comercialización y obviamente de precios. Pero bueno, eso es algo que, viste, es historia contrafáctica. O sea, si Argentina se alineaba, yo creo que iba a tener menos problemas. No sé si resolvía, digamos, las ventas de trigo o las ventas de carne, pero que eran las principales exportaciones, pero bueno, y maíz. Pero bueno, lo concreto es que el mundo se abría, después de Bretton Woods, se abría a nivel financiero, a nivel de bienes industriales, pero no en productos agrícolas. Ahí se cerraba. Cierto, sí, ¿qué hay de cierto, qué hay de cierto en en eso que dicen que asume Perón y las arcas del Banco Central, que no se podía entrar a las arcas porque había lingote de oro hasta el techo? Mirá, Y que desde con lo eso se contable, financió la fiesta, porque cuando se fue no, Perón el sí, Banco sí. Central estaba vacío. Desde lo contable te diría que sí, era cierto. Hay estadísticas de la época de lo que era la cantidad de reservas que había y en 2 años se las fumaron todas, digamos, se las quemaron y después era muchísimo el dinero que nos debía Inglaterra. Y acá también hay que ser un poco, hay que ser justos porque Inglaterra nos debía libras respaldadas por oro y bueno, y había decretado en esa época ya estaba fundido Inglaterra, no podía pagar con esas libras oro y bueno, le iba a convertir a papel, ¿no? Iba a salir de esa convertibilidad que tenía. Entonces, Argentina tenía miedo que Inglaterra no le pague. Y por eso también compra varias compañías que eran inglesas, ¿no? Sobre todo los ferrocarriles, pero bueno, también estaba la compañía primitiva de gas, que era la que daba todo el servicio de gas. Y Argentina, en todas las compras que hace de empresas, algunas americanas, otras inglesas, otras europeas, en todas hubo sospechas de que pagamos de más, ¿viste? Pagamos lo que no valían, ¿no? Tanto en los ferrocarriles como en la empresa de gas, como la de teléfonos, todo fue muy opaco, ¿viste? Pero digamos, acá hay un tema central, que es que durante el peronismo, la forma que se financia el gasto público deja de ser el que venía del pacto fiscal de la Constitución del 53, ¿no? Que estaban claramente identificados cuáles van a ser los impuestos, que básicamente eran impuestos al comercio, ¿no? Derechos de exportación, derechos de importación, y otros que, digamos, menores, y con el peronismo se rompe eso, y todos los impuestos pasan a ser discrecionales e indirectos. Te capturo la renta agropecuaria a través del IAPI, te capturo el poder de los depósitos a través de los depósitos con tasa subsidiada, te capturo las cajas jubilatorios, protejo este sector en desmedro del otro y digamos, este es amigo, lo protejo, este es enemigo y lo discrimino, lo castigo. Y bueno, entonces el Estado se empieza a financiar y ahí era muy difícil. Y bueno, ¿cuánto era el déficit en esos años? Porque eran todas transferencias entre sectores, ¿viste? Las empresas públicas fueron un descontrol ya en esos años, cuando se estatiza los ferrocarriles, la empresa de gas, la empresa de teléfono, los puertos, ¿no es cierto? La flota mercante, digamos, era privada la flota mercante. Y ahí hubo un negocio, ¿no? Que era Dodero, que era un empresario que era dueño de todos los barcos, que se había quedado con la empresa de los Mianovich en el pasado. Bueno, todo eso fue un gran negocio, ¿no? Y eso empieza a manejarlo el Estado y, bueno, un costo enorme, porque era un descontrol, ¿no? Como siguió siendo después. Y, y batió récord de nacionalización de empresas, el Pocho. Básicamente de servicios públicos. Después las otras podés decir que por ahí eran vendetas personales, ¿viste? Porque estatizó algún que otro campo con un valor simbólico, ¿viste? No sé, donde está el Parque Pereira Iraola ahora.
estatizó un laboratorio, porque, digamos, tenía cierta fuerza, pero a nivel empresas privadas te diría que no, ¿sí? Lo que estatizó claramente fueron los servicios públicos. Nada que ver con el expropio ese de Chávez, entonces, ¿no? No. No, 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 básicamente no. Y el industrial, digamos, y las empresas, sobre todo la industria alimenticia, bueno, dijimos la metalmecánica, la textil, mal que mal, producto de esas políticas, no le fue tan mal, ¿viste? Sí, le fue mal, obviamente, ¿no? Al campo, le fue mal a todos los que estaban vinculados con importación o exportaciones, digamos, en una economía abierta. Le fue mal a los bancos, digamos, que fueron, digamos, administraban, si querés, las ventanillas de los cajeros, pero después toda la política crediticia y, digamos, los depósitos eran del Estado y el crédito lo manejaba el Estado y pagaba esa diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que valía un depósito y lo que costaba un préstamo, entonces había ese desbalance, lo pagaba el Estado. Y bueno, eso generó una enorme, ¿viste?, transferencia de recursos, ¿no es cierto?, de un sector al otro. Y bueno, todas esas políticas después las volvimos a ver, ¿no? Porque ese es el modelo que siguió vigente, ¿no? Bueno, Empresas eso, públicas, algo déficit, así te quería preguntar. tasa de interés real negativo, subsidio a ciertos sectores, pagados por toda la sociedad, ¿viste? Eso fue lo que inicia el peronismo y que se mantuvo. Y digamos que hoy en día uno ve que ahí se trata, ¿no es cierto?, de modificar, pero bueno, está muy arraigado, ¿no? Y tiene un costo enorme desarmar todo eso. Esta idea del estatismo, prácticamente Perón fue el creador, ¿no? Al creador, el iniciador de ese sentimiento estatista que tiene la gente ahora. Y mira, en la década del 30, como hablamos también en algún momento, empieza el intervencionismo, ¿no? Pero no para reemplazar al sector privado, sino para ayudarlo, sostenerlo, financiarlo, etcétera. Pero el mundo estaba pasando más o menos lo mismo, ¿no? Porque Perón no es inventor de nada, o sea, Perón ya, vio lo que pasaba en Inglaterra, lo que pasaba en Francia, lo que pasaba en Italia, toda la planificación soviética, y bueno, todo, y hace, viste, un compilado de cosas, ¿no? De Keynes, de los laboristas ingleses, del socialismo francés, de lo que había sido, digamos, la planificación soviética, de lo que había sido el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos. Entonces, pero por ahí el mundo, todo eso lo tomaron como medidas transitorias. Acá las hicimos permanentes y estructurales. Entonces, y montamos, digamos, toda la estructura del Estado en función de medidas transitorias que uno puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo en general digo, todas son medidas, digamos, equivocadas para salir de una crisis, pero a veces, digamos, algunos países lo usaron. Y lo usaron, pero por un periodo corto de tiempo. Nosotros Nadie, hasta el día de hoy lo tenemos todavía. nosotros hasta el día de hoy, o sea, el problema, digamos, de las medidas estas peronistas fue su permanencia y su persistencia en el tiempo, que genera desequilibrios de precios relativos, ineficiencia, desincentivos, destrucción de capital, confiscaciones de rentas para seguir sosteniendo el modelo. Entonces nosotros, viste, dos veces estatizamos las empresas, porque fíjate que en la década del 90 hubo muchas privatizaciones, después las volvimos a estatizar, o sea que hay empresas que las compramos dos veces. Tuvimos la transferencia del campo a la industria, del campo a los consumidores, del campo al Estado, toda la vida. Créditos baratos, ¿no es cierto?, que implicaban una gran licuación de los activos toda la vida. Entonces robarle la plata a los jubilados toda la vida. Entonces, digamos, todas esas políticas persistieron en el tiempo. Y lo que es estructura política aplicada a la economía, un día me gustaría hacer un programa, aunque sea chico, pero explicando bien qué fue el IAPI, ¿sí? Y, pero también existió la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Eso es previo, Carnes. eso es previo, y en esos años como que el IAPI asume las funciones de todas esas juntas que habían, ellas son de la época de Justo, que básicamente lo que hacían eran compraban excedentes que por ahí
no tenían posibilidades de colocarse o le daban un precio sostén, entonces pagaban un poquito más de lo que valían. Pero era todo lo contrario lo que hacían las juntas reguladoras. Muchas veces pagaban precios por arriba del mercado o compraban para guardarlo y esperar mejores condiciones de mercado. El IAPI era todo lo contrario, era no importa lo que valga, yo lo compro barato y lo trato de vender caro y esa diferencia se la queda el Estado. ¿Para qué? Para hacer redistribución del ingreso o para dar préstamos subsidiados a ciertos sectores industriales o para comprar armamentos o para hacer el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, para tener gas que habían descubierto. O sea, los destinos eran distintos, pero era el Estado el que definía qué pasaba con la renta. Era muy distinto, digamos, el IAPI de las juntas reguladoras, era totalmente, digamos, casi opuesto la naturaleza. Mm. Bueno, Adolfo, panorama abarcamos prácticamente, hablamos de economía todo el tiempo, ¿eh? Sí, Este, sí. de la Esa es un poco economía. la idea, ¿viste? Y bueno, esto, él trató de dar, digamos, el peronismo trató en lo económico, ¿no? De dar, digamos, una respuesta, si querés, a lo que era la coyuntura local e internacional, pero bueno, como partió de premisas falsas o de datos que Equivocada. eran equivocados, bueno, con un mal diagnóstico, las políticas, cuando vos tenés un mal diagnóstico, las políticas que aplicás son equivocadas también, ¿viste? Y bueno, y eso es lo que le pasó al peronismo. Hizo una gran expansión inicial, 46, 47, 48, después una malaria, después hay como un breve rebote hacia el final, digamos, la economía peronista que era totalmente distinta, ¿no es cierto?, la del 46, la del 54, 55, eh, tiene como un repunte, pero bueno, ya Perón del 54 era distinto, ¿no? Hablaba con Estados Unidos, quería traer empresas petroleras para explotar el subsuelo, viste, una ley de inversiones extranjeras, le sacó la pata encima al agro para permitir cierta recuperación, pero bueno, la agricultura sufrió mucho, ¿no? Argentina, y la participación de Argentina en el comercio mundial se desplomó. Nosotros llegamos a ser 3% del comercio mundial y ya en el peronismo cae a casi un tercio, ¿no? Y eso era, digamos, se pagó, ¿no? El campo argentino se estancó y si bien tuvo algunos picos, ¿no es cierto?, en los 60 y en los 80 y en los 90 y principios de los 2000, digamos, nunca está en su pleno potencial. Y por otro lado, la industria siempre es muy ineficiente porque, digamos, en su momento importaba acero y petróleo, hoy en día gran parte de la industria argentina tiene, viste, por cómo es la matriz del comercio mundial y cómo son los distintos lugares de que se producen muchas cosas, somos casi armadores, viste, no hay una industria local donde yo digo, bueno, el 100% del bien es de producto local, porque vos, o el packaging, o la tecnología, o cierto insumo específico, es importado, o sea que nuestra industria En algunos sectores somos simplemente ensambladores. ensamblador, vos ves textil, automotriz, electrónica, incluso la computación, todo eso, digamos, no hay mucho valor agregado, ¿no? Más allá de cierta mano de obra de poca sofisticación Sí, y, no sí. sé, una caja de cartón corrugado que ni siquiera el papel que recubre la onda es nacional. Y creo que a veces hasta las estampillas, ¿viste? Se importan, porque acá, no sé, no se hacen. Entonces, ese es otro mito, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, dijimos, ¿no? La industrialización es un mito, el nacionalismo económico es otro mito, la independencia política es otro mítico, la sustitución de importaciones es otro mito, ¿viste? La participación de los trabajadores en la renta, el 50-50 que llaman mucho los peronistas, es otro mito, ¿viste? Todo eso no se sostuvo, ¿viste? Eso no se sostuvo, nunca fue algo, si querés, virtuoso, ¿no? Siempre el peronismo lo que tiene es que funcionó cuando hay recursos, ¿viste? Encontró la Argentina con reserva en el Banco Central, con plata que nos debían, con un sector exportador agropecuario muy dinámico, ¿no es cierto?, que acumulaba capital. Y bueno, encontró eso y se apropió de eso porque estaban políticamente, esos sectores estaban débiles, no tenían, digamos, organización ni ningún partido. Y también, para terminar, no nos olvidemos, ¿no?, que Argentina, que digamos, si querés, Perón era menos zurdo
y menos intervencionista que por ahí lo que era la plataforma de la Unión Democrática, ¿no? Donde estaban radicales, demócratas progresistas, comunistas, socialistas, etcétera, ¿no? Vos veías la fórmula Tamborini Mosca y la plataforma era nacionalización de los depósitos, estatización de los servicios públicos, reforma agraria, era un espanto, ¿no? Y en Tampoco era la línea con lo que... solución. Y entonces, digamos, si vos te pones a pensar, mucha gente abrazó el peronismo porque era como la garantía de que no nos íbamos al comunismo. O Sí. sea, acá el comunismo era fuerte en esos años, ¿no? Perón lo aniquiló, a una parte del comunismo la atrapó y se la llevó al peronismo, pero después, bueno, los que siguieron siendo disidentes, hubo mucho, inicialmente hubo muchos problemas con los comunistas, después hubo la bajada de línea de la Unión Soviética de que no, que había que apoyar a Perón porque nos vendía granos, etcétera, ¿no? Entonces, el comunismo, digamos, ahí ya nos jodió más, y fueron, digamos, los más opositores, si querés, fueron los socialistas, ¿no? Digamos, que eran siempre los que terminaban en la cárcel. Sí. Bueno, Adolfo, te agradezco un montón y doblemente porque sé que tuviste una semana complicada y si la gente supiera qué día y qué hora es en este momento y ahí está levantado, listo, al pie del cañón para hacer el programa. Así que bueno, te agradezco doblemente esta vez. ¿Mm? Bueno, gracias por la invitación y bueno, No, siempre es bueno refrescar qué es lo que pasaron esos años y bueno, lamentablemente, como muchas veces volvemos a repetir errores. me encanta y sobre todo hacerlo con vos. Gracias, Adolfo. Gracias, Fabio. ¿Qué te pareció la charla con Adolfo Storni? ¿Pensás que te sirve para tener información sobre esa época tan polémica que fue el peronismo? Hay que señalar que dentro de los estudios que trataron la economía peronista, tendieron a predominar más las especulaciones que los estudios empíricos. Así, muchas veces encontramos en este campo más dudas que certezas, más prejuicios que datos y más convicciones que evidencias. ¿Cuándo pensás que se podrá dar un debate serio en donde la cuestión ideológica quede un poco de lado y empiecen a hablar con los datos en la mesa? ¿Pronto? ¿Ahora? ¿Nunca? ¿Tiene relación la época peronista del siglo pasado con el no la ven del Javier Milei actual? Nos falta seguir repasando esa historia y entender cómo Perón pudo formar un movimiento de masas como nadie lo pudo hacer en Argentina. Hay que entender la historia para no repetir siempre los mismos errores. Gracias por llegar al final de este informe. Dale like si fue de tu agrado y compartilo, ya que estas charlas son artículos de divulgación histórica. Suscríbete a mi canal y gracias también por las donaciones. Ayuda a reequiparme y a dedicarle más tiempo a la lectura. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.